Nunca imaginó que aquel día cambiaría su vida para siempre. Ana llevaba años trabajando como mesera en un pequeño restaurante del centro de la ciudad. Cada mañana llegaba temprano, arreglaba las mesas y se preparaba para enfrentar largas horas, siempre con la esperanza de poder ayudar a su familia y cubrir las cuentas que parecían crecer sin parar. Su vida no era fácil, pero ella nunca perdió la calma ni la amabilidad que la caracterizaban. Esa tarde, como tantas otras, el restaurante estaba tranquilo. Solo algunas mesas ocupadas, el murmullo bajo de conversaciones y el sonido lejano de la cocina. Ana se movía con soltura entre las mesas, atendiendo a cada cliente con la misma dedicación. A pesar de que su jornada era agotadora, le gustaba su trabajo porque le permitía conocer gente diferente cada día. De repente, la puerta se abrió y entró un hombre que llamó la atención de todos. Tenía gafas oscuras que ocultaban sus ojos y una expresión seria, casi taciturna. No dijo nada al sentarse. Solo pidió un café solo y se quedó mirando a su alrededor, como si buscara algo que no encontraba. Ana sintió una mezcla de curiosidad y un extraño presentimiento. El hombre no parecía tener prisa. Cuando Ana le llevó la bebida, él apenas le dirigió una palabra, pero le agradeció con una sonrisa tímida. Ella notó que sus manos temblaban un poco, y eso le hizo pensar que quizás estaba pasando por un mal momento. Sin embargo, no quiso molestarle con preguntas. Volvió a su trabajo, pero no pudo evitar echarle miradas discretas. Pasaron los minutos y el hombre bebió lentamente su café, mirando hacia la ventana sin perderse en nada. Finalmente, pidió la cuenta y Ana se acercó con la tarjeta. Él sacó de su bolsillo un billete grueso, mucho más grande que el precio del café y la pequeña porción de pastel que había pedido. Ana se sorprendió. Junto al billete había un papel doblado, escrito a mano, que casi se le cae de las manos cuando lo tomó. Con el corazón latiendo rápido, Ana leyó la nota en voz baja. Gracias por tu amabilidad y paciencia. En un mundo frío, tu sonrisa fue un refugio. No entendía bien qué había motivado esas palabras, pero la emoción la invadió. Miró de nuevo el billete y vio que era una propina enorme, más de lo que ella había visto en toda su vida trabajando. Por un momento, dudó. Pensó que quizá había un error, que alguien se había confundido. Pero el dinero estaba allí, real y tangible. Ana sintió una mezcla de alegría y desconcierto, pero también una gran curiosidad por saber quién era aquel hombre y qué historia tenía detrás de ese gesto tan generoso. Los demás clientes seguían sus vidas, sin notar lo que había ocurrido. Ana guardó la propina con cuidado y volvió a la cocina, tratando de controlar sus emociones. En su mente, esa propina representaba mucho más que dinero. Era un mensaje, una señal de que la bondad, aunque a veces invisible, podía cambiar el día de alguien. Esa noche, Ana contó la historia en voz baja a su hermana. Juntas imaginaron 1000 razones por las que aquel hombre habría sido tan generoso. Pero la verdad era un misterio que Ana estaba decidida a descubrir. Mientras tanto, guardó el dinero con esperanza y una renovada fe en la humanidad. Sin saberlo, aquella simple propina sería el inicio de un camino que transformaría no solo la vida de Ana, sino también la del hombre misterioso que, meses después, volvería para revelar una historia que nadie esperaba. De repente, la puerta del restaurante se abrió nuevamente y el sonido del timbre hizo que Ana levantara la vista. Era el hombre de gafas oscuras que había dejado aquella propina enorme meses atrás. Esta vez, entró con un paso más firme, pero su expresión seguía siendo seria, como si cargara con un peso invisible. Ana sintió una mezcla de nervios y curiosidad. No podía dejar pasar la oportunidad de descubrir quién era aquel cliente misterioso. El hombre se dirigió directo a una mesa cerca de la ventana, la misma en la que había estado antes. Ana respiró hondo y se acercó con la bandeja en mano. Al pasar a su lado,
decidió hablarle. Disculpe, señor, dijo con voz suave. Me preguntaba si podría preguntarle algo. Sobre aquella vez que dejó esa propina tan generosa. El hombre la miró con sorpresa, como si no esperara que alguien recordara ese detalle. Claro, respondió. No suele hablarse de esas cosas, pero creo que ya es momento. ¿Le gustaría sentarse un momento? Ana dudó, pero al final aceptó. Tomaron asiento frente a frente y el silencio se hizo presente por unos segundos. Finalmente, él comenzó a hablar con voz pausada y firme. Hace poco perdí a mi esposa, dijo mirando hacia abajo. Fue un golpe muy duro para mí, una tristeza que no se puede describir con palabras. En esos días, el mundo parecía vacío, y solo encontraba consuelo en pequeños momentos, como ese café que usted me sirvió con tanta amabilidad. Ana escuchaba atentamente, sintiendo como cada palabra tocaba su corazón. Usted no se dio cuenta, pero su sonrisa y su paciencia me ayudaron a recuperar la esperanza, continuó él. Esa propina fue mi manera de agradecerle, aunque sé que no alcanza para expresar lo que sentí. Ana tragó saliva, emocionada. No esperaba que detrás de aquel gesto hubiera una historia tan profunda y dolorosa. No sabía nada de esto, dijo con sinceridad. Solo hacía mi trabajo y trataba de ser amable con todos. Pero ahora entiendo que a veces esos pequeños detalles pueden significar mucho para alguien más. El hombre asintió y sonrió levemente. Exacto. Y por eso quise volver, para decirle gracias en persona y para que supiera que no estaba sola en esto. La vida puede ser dura, pero también está llena de momentos que nos levantan cuando menos lo esperamos. Durante los minutos siguientes, Ana y el hombre compartieron recuerdos y reflexiones. Ella le contó sobre sus propias dificultades, sus sueños y las razones que la mantenían fuerte cada día. Él escuchaba con atención, mostrando un respeto profundo. Aquella conversación fue más que un simple intercambio de palabras. Fue el inicio de una conexión sincera basada en la empatía y la gratitud. Antes de irse, el hombre le pidió permiso para visitarla de vez en cuando. Ana aceptó con una sonrisa, sintiendo que aquella relación inesperada podría cambiar su vida de maneras que aún no comprendía. Cuando él salió del restaurante, Ana se quedó un momento en silencio, asimilando todo lo que había escuchado. Desde aquel día, la rutina de Ana comenzó a cambiar. La propina que una vez pareció solo un acto de generosidad aislado, ahora tenía un rostro, una historia, y una amistad que la llenaba de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola y que, a pesar de las dificultades, la vida podía sorprender con regalos inesperados. Aunque el camino aún era largo y complicado, Ana había aprendido una lección valiosa. La bondad tiene un poder invisible, capaz de sanar heridas profundas y unir a las personas en momentos difíciles. Y lo mejor de todo era que esa bondad había llegado justo cuando más la necesitaba. Pasaron las semanas y la rutina del restaurante siguió igual, pero para Ana, algo había cambiado. Cada vez que entraba el hombre de las gafas oscuras, su corazón se aceleraba. Ya no era solo un cliente más, sino alguien con quien había comenzado una conexión especial, una amistad que crecía con cada encuentro silencioso y cada palabra compartida. Pero el misterio detrás de ese gesto generoso aún no estaba del todo claro. Una tarde, mientras Ana limpiaba las mesas después del almuerzo, escuchó que la puerta se abría con suavidad. Era él, entrando sin prisa, con esa mirada profunda que parecía esconder un pasado cargado de secretos. Ana sintió que debía aprovechar ese momento para saber más, para entender qué había detrás de tanta generosidad. Se acercó a la mesa donde él se sentó y le sirvió un café sin decir palabra. Él la miró agradecido, pero parecía más pensativo que de costumbre. Luego, con voz baja y pausada, empezó a contarle algo que Ana nunca habría imaginado.
Antes de que mi esposa enfermara, comenzó él. Tuvimos una vida tranquila, llena de planes y sueños. Pero la enfermedad fue rápida, y poco a poco la luz se apagó. Durante ese tiempo, yo me sentía perdido, sin fuerzas para seguir. Fue en esos momentos cuando sus palabras y su amabilidad fueron un bálsamo inesperado. Ana lo escuchaba con atención, sintiendo como cada palabra le llegaba directo al corazón. Podía imaginar el peso de la tristeza que él llevaba encima y entendía que esa propina no era solo dinero, sino una forma de agradecer algo mucho más grande, la esperanza. Cuando me dejó esa nota, continuó, sentí que alguien reconocía mi dolor y me ofrecía un poco de luz en la oscuridad. Nunca pensé que una mesera pudiera tener tanto impacto en la vida de alguien. Pero usted lo hizo, Ana. Ella sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero las contuvo. Sabía que en ese momento, lo más importante era estar presente, escuchar y comprender. No hacía falta decir más, porque a veces, el silencio dice todo lo que las palabras no alcanzan. Pasaron varios minutos en silencio, solo acompañados por el ruido distante de la cocina y el suave murmullo de otros clientes. Ana sentía que ese hombre le estaba confiando un pedazo muy íntimo de su vida, algo que no había compartido con nadie más. Esa confianza la honraba y la hacía sentir que su trabajo, por pequeño que pareciera, tenía un valor inmenso. ¿Y qué ha sido de su vida ahora?, preguntó Ana con delicadeza. El hombre suspiró y miró por la ventana, como buscando respuestas en el cielo gris. Sigo adelante, día a día. La tristeza no desaparece, pero he aprendido a vivir con ella. Y ahora, cada vez que entro aquí y la veo, recuerdo que hay personas que pueden cambiar el rumbo de una vida con un simple acto de bondad. Ana asintió, comprendiendo que aquella historia era más que un relato de dolor y pérdida. Era una lección de vida, una invitación a ser mejores y a no subestimar nunca el poder de un gesto amable. En los días siguientes, Ana notó que no solo había ganado una propina inesperada, sino también un amigo que la inspiraba a ser más fuerte y paciente. Su vida cotidiana seguía llena de retos, pero esa conexión humana le daba fuerzas para seguir adelante con una sonrisa renovada. Lo que comenzó como un encuentro casual se transformó en un vínculo que cambiaba lentamente las vidas de ambos. Ana entendió que, aunque el dinero era importante, lo que realmente importaba era la capacidad de tocar el corazón de alguien y hacerle sentir valorado. Cada vez que servía una mesa, recordaba la historia del hombre de las gafas oscuras y se preguntaba cuántas historias similares se escondían detrás de cada cliente, detrás de cada sonrisa. Eso la motivaba a seguir siendo amable, a poner cariño en su trabajo y a nunca perder la fe en la bondad humana. Porque a veces, un simple acto puede ser la chispa que enciende la esperanza en un corazón cansado. Ana guardó aquella propina con cuidado, pero cada vez que la veía, sentía una mezcla de emociones difíciles de explicar. No era solo dinero, era un símbolo de algo más grande, algo que aún no terminaba de entender. La nota que acompañaba aquel billete parecía hablar directamente a su alma. Gracias por tu amabilidad y paciencia. En un mundo frío, tu sonrisa fue un refugio. Palabras simples, pero que se quedaron grabadas en su corazón. Pasaron los días y Ana no podía dejar de pensar en aquel hombre misterioso. ¿Quién era realmente? ¿Qué lo había llevado a hacer un gesto tan generoso? Sentía que detrás de su silencio había una historia que merecía ser contada, y también que ella quería formar parte de esa historia, de alguna manera. El restaurante seguía siendo su lugar de trabajo, pero ahora tenía un motivo extra para levantarse cada mañana: saber si aquel hombre volvería. Esperaba, sin decirlo en voz alta, que pudiera reencontrarse con él y descubrir lo que había detrás de aquella propina inesperada. Una tarde lluviosa, cuando la luz del día comenzaba a desvanecerse, el hombre regresó. Entró con el paso lento, como si el peso del mundo aún estuviera sobre sus hombros,
pero al mismo tiempo con una calma que Ana no había visto antes. Se sentó en la misma mesa donde meses atrás había dejado la propina que cambió todo. Ana se acercó y le sirvió un café caliente. El aroma llenaba el pequeño espacio entre ellos. Esta vez, él no pidió silencio. Por el contrario, parecía dispuesto a hablar, a abrir una puerta que hasta entonces había mantenido cerrada. Ana, comenzó con voz suave. Sé que mi gesto fue inesperado, y quizás incomprensible para muchos. Pero en ese momento, usted fue un faro en medio de mi tormenta. La tristeza me consumía, y su amabilidad fue un salvavidas. Ella escuchaba con atención, conmovida por la sinceridad en sus palabras. Sabía que detrás de ese rostro serio había una persona que había sufrido mucho, pero que también encontraba en la vida pequeñas razones para seguir adelante. No podía dejar pasar la oportunidad de agradecerle, continuó él. Y quería que supiera que esa propina no fue solo dinero. Fue mi forma de reconocer que a veces, incluso en los días más oscuros, la bondad puede ser el principio de algo nuevo. Ana sintió un nudo en la garganta. Nunca había imaginado que su trabajo, simple para muchos, tuviera tanto poder. Ese reconocimiento le dio fuerzas para creer que su esfuerzo diario tenía sentido, y que su sonrisa podía iluminar más vidas de las que imaginaba. Los minutos pasaron mientras conversaban sobre la vida, los desafíos y las pequeñas victorias que a veces se esconden en lo cotidiano. El hombre le contó cómo la pérdida de su esposa había marcado un antes y un después en su existencia, y cómo ese pequeño gesto, una propina y unas palabras, le habían devuelto la esperanza. Ana, por su parte, compartió sus sueños y sus luchas, y en esa conversación encontró no solo comprensión, sino también un vínculo humano que iba más allá de la simple relación cliente-mesera. Se sentía acompañada, menos sola. Antes de irse, el hombre le entregó un sobre pequeño, con una sonrisa sincera. Para ti, dijo. No es nada grande, pero es un símbolo de gratitud y amistad. Ana tomó el sobre con sorpresa y cariño. Sabía que ese momento quedaría grabado en su memoria para siempre. Y aunque aún no sabía qué contenía el sobre, sintió que era el comienzo de una nueva etapa en su vida. Cuando él salió, Ana miró hacia el cielo gris y pensó en cómo la vida tiene formas inesperadas de sorprendernos. A veces, un simple acto de bondad puede crear una cadena de esperanza que llega mucho más lejos de lo que uno imagina. Desde ese día, Ana no solo trabajaba para pagar sus cuentas, sino para vivir con propósito, para ser ese faro en la tormenta para otras personas, como ella había sido para aquel hombre que le enseñó que la verdadera riqueza está en el corazón. Ana abrió el sobre con manos temblorosas, sintiendo que contenía algo más que simples papeles. Dentro encontró una carta escrita a mano y una fotografía antigua. La carta empezaba con palabras sinceras y profundas. Para Ana, que con su bondad ha iluminado mi oscuridad. Esta foto es un recuerdo de un tiempo que creí perdido, pero que gracias a ti vuelve a tener sentido. Ana se quedó mirando la imagen. Era una foto de una pareja feliz, sonrientes, de aquellos años en los que el hombre aún tenía la esperanza intacta. Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras leía cada línea. Aquella carta le revelaba una parte de la historia que él no había contado antes, como el hombre había sido un exitoso fotógrafo que había recorrido el mundo junto a su esposa, capturando momentos llenos de vida y color. Pero la enfermedad de ella lo había obligado a detener todo y enfrentar un vacío que parecía interminable. Ana sintió que aquella carta no solo era un agradecimiento, sino un legado. El hombre le confiaba parte de su vida, y con ello la invitaba a compartir la carga de la tristeza para transformarla en esperanza. Decidió responderle con una carta propia, agradeciéndole la confianza y la oportunidad de conocer su historia. En ese instante entendió que, a veces, las conexiones más profundas surgen en los momentos más inesperados. Durante las semanas siguientes,
La relación entre Ana y el hombre se fortaleció. Se vieron más seguido, y cada encuentro era una mezcla de risas, recuerdos y silencios llenos de significado. Él le mostraba algunas de sus fotografías, imágenes que hablaban sin palabras y que revelaban la belleza y fragilidad de la vida. Ana le contaba de su familia, de sus sueños y de cómo aquella amistad le había dado un nuevo sentido a su trabajo. Un día, mientras caminaban por un parque cercano, el hombre le confesó que había decidido volver a retomar la fotografía, no solo como una forma de ganarse la vida, sino como un camino para sanar. Le pidió a Ana que lo acompañara a una exposición que organizaría, una muestra que honraría la memoria de su esposa y celebraría la fuerza de la vida a pesar de la pérdida. Ana aceptó sin dudar, emocionada por ser parte de ese nuevo capítulo. En la noche de la exposición, rodeada de imágenes que contaban historias de amor, dolor y esperanza, Ana vio cómo el público se emocionaba con cada fotografía. Allí, entre aquellas paredes llenas de luz, entendió que la verdadera propina que había recibido no era solo dinero, sino la oportunidad de transformar vidas con la simpleza de la bondad. La exposición fue un éxito y marcó el inicio de una colaboración inesperada entre Ana y el fotógrafo. Juntos comenzaron a trabajar en un proyecto que buscaba contar historias reales de personas comunes que, como ellos, habían encontrado en la empatía y la solidaridad la fuerza para seguir adelante. Poco a poco, Ana descubrió que su vida podía ir más allá del restaurante. La propina enorme que había recibido meses atrás había sido solo el comienzo de un viaje que le abriría puertas y le mostraría que incluso los actos más pequeños tienen el poder de cambiar el mundo. Su historia, la de una mesera que un día recibió una propina que parecía excesiva, se convirtió en un ejemplo para quienes necesitaban recordar que en medio de la rutina y la adversidad, la humanidad y la bondad nunca pasan desapercibidas. Ana ahora sabía que, aunque la vida está llena de retos, también está llena de momentos donde la luz puede brillar, incluso en las sombras más profundas. Y gracias a aquella propina, no solo había cambiado su destino, sino que había encontrado un propósito mayor: ser un faro para otros, un recordatorio viviente de que la bondad siempre regresa. Ana sentía que cada día su vida se llenaba de nuevas sorpresas y aprendizajes. La relación con el hombre de las gafas, cuyo nombre ahora sabía que era Marcos, había abierto una puerta que antes parecía cerrada. La exposición fotográfica no solo había sido un éxito, sino que también había sido un punto de inflexión para ambos. Marcos le había contado más sobre su pasado y sus viajes, y Ana le había mostrado la realidad diaria de su vida como mesera y madre de familia. Ambos entendían que, aunque sus mundos eran muy diferentes, compartían algo esencial: la necesidad de esperanza y conexión humana. Un día, mientras preparaba una taza de café en la pequeña cocina del restaurante, Ana recibió una llamada inesperada. Era Marcos, quien con voz emocionada le contó que había recibido una invitación para presentar su trabajo en una galería importante de la ciudad. Era una oportunidad que podía cambiar su carrera y darle un nuevo impulso a su vida. Ana se sintió feliz por él, pero también un poco nerviosa. Sabía que esto significaba que Marcos estaría menos presente, y aunque apoyaba sus sueños, sentía un vacío creciente. Sin embargo, él le aseguró que no importaba la distancia, su amistad y el proyecto que habían empezado seguirían firmes. Los días previos a la inauguración de la nueva exposición fueron intensos. Marcos trabajaba sin descanso, seleccionando fotografías y preparando cada detalle con el mismo amor y dedicación que siempre había mostrado. Ana lo ayudaba en lo que podía, aportando ideas y apoyo moral, consciente de que esa muestra era mucho más que imágenes. Era una historia de superación. La noche de la inauguración, Ana asistió con orgullo. Vio cómo la galería se llenaba de gente que admiraba las fotos, se emocionaba y comentaba. Al ver la reacción del público, comprendió el verdadero impacto que podía tener un acto de bondad.
Esa propina que ella había recibido meses atrás se había convertido en una cadena de esperanza y creatividad que tocaba muchas vidas. Durante la exposición, Marcos la presentó a varias personas importantes en el mundo del arte y la filantropía. Ana escuchaba fascinada, impresionada por la magnitud que había tomado aquello que empezó como una simple muestra de agradecimiento. La alegría de Marcos era contagiosa, y ella se sentía parte fundamental de ese logro. Al finalizar la noche, mientras recogían las últimas cosas, Marcos tomó la mano de Ana y le dijo: «Gracias por no rendirte, por ser esa luz cuando yo estaba en la oscuridad. Esta oportunidad es también tuya». Ana sintió que su corazón latía fuerte. Aquel agradecimiento era más valioso que cualquier reconocimiento público. Sin embargo, no todo era fácil. La fama y las nuevas responsabilidades comenzaron a traer también presiones y decisiones difíciles. Marcos tuvo que viajar mucho para promover su trabajo, y Ana tuvo que equilibrar su trabajo en el restaurante con sus responsabilidades familiares y su participación en el proyecto. A pesar de las dificultades, ambos decidieron no abandonar lo que habían construido juntos. Continuaron apoyándose, enviándose mensajes diarios y encontrando momentos para compartir, aunque fuera por poco tiempo. Sabían que su historia era especial y que valía la pena luchar por ella. Una tarde, Ana recibió una carta inesperada. Era de una organización que había conocido el proyecto gracias a la exposición de Marcos y quería invitarlos a participar en un programa para apoyar artistas y emprendedores sociales. Era una nueva puerta que se abría, y aunque asustaba un poco, ambos la vieron como una oportunidad para crecer y ayudar a más personas. Ana entendió que la propina que cambió su vida no solo había transformado su destino, sino que ahora los estaba llevando a un camino lleno de posibilidades y esperanza para otros. Esa simple acción de bondad se había convertido en una cadena imparable, una prueba de que incluso los gestos más pequeños pueden crear grandes cambios. Marcos y Ana estaban listos para enfrentar juntos el futuro, con la certeza de que, en la vida, la verdadera riqueza está en la solidaridad y en la capacidad de iluminar el camino de quienes más lo necesitan. Ana nunca imaginó que aquella propina, que en su momento pareció solo un gesto aislado, la llevaría a formar parte de un proyecto mucho más grande. Gracias a la invitación que recibieron para participar en el programa de apoyo a artistas y emprendedores sociales, su vida y la de Marcos comenzaron a cambiar de manera inesperada. El primer día en la sede del programa, Ana sintió una mezcla de nervios y emoción. El lugar estaba lleno de personas con historias inspiradoras, cada una luchando por transformar su realidad. Marcos estaba a su lado, tranquilo pero enfocado, preparado para presentar su trabajo y compartir su historia. Ana se sentía orgullosa de él, y a la vez, agradecida por la oportunidad de estar ahí, aprendiendo y creciendo. Durante las semanas siguientes, ambos participaron en talleres, charlas y actividades que les ayudaron a mejorar sus habilidades y ampliar su red de contactos. Ana descubrió en sí misma talentos que no sabía que tenía. La capacidad de motivar a otros, de contar historias con el corazón y de generar conexiones profundas. Marcos, por su parte, retomó la fotografía con más pasión que nunca, convencido de que su arte podía cambiar vidas. Un día, mientras caminaban por el centro de la ciudad después de una reunión, Ana confesó a Marcos que sentía miedo. «No sé si podré con todo», dijo con sinceridad. «Mi trabajo, mi familia, y ahora este proyecto. A veces siento que me estoy perdiendo a mí misma en el camino». Marcos la miró con ternura y le respondió: «No estás sola, Ana. Estoy aquí contigo. Vamos paso a paso, y juntos podremos superar cualquier obstáculo». Esas palabras fueron un bálsamo para Ana. Entendió que no tenía que cargar con todo el peso sola, que la verdadera fuerza estaba en apoyarse mutuamente. Esa confianza renovó su espíritu y la impulsó a seguir adelante con más determinación.
El proyecto comenzó a dar frutos. Marcos organizó nuevas exposiciones, y Ana empezó a contar historias de personas reales, aquellas que encontraban en la bondad y la solidaridad un motivo para seguir luchando. Sus relatos conmovían a quienes los escuchaban y lograban que más personas se sumaran a la causa. En una de esas charlas, Ana recordó la primera vez que recibió esa propina enorme y cómo ese acto sencillo había sido el comienzo de todo. Contó cómo la amabilidad puede cambiar vidas, y cómo a veces un pequeño gesto puede desencadenar una cadena de esperanza. La audiencia, en su mayoría personas mayores como ella, escuchaba atenta y emocionada. Algunos incluso se acercaron después para compartir sus propias historias de bondad y superación. Ana sintió que había encontrado una nueva familia, un grupo de personas que, a pesar de sus diferencias, compartían un mismo deseo: hacer del mundo un lugar mejor. Con el tiempo, Ana y Marcos comenzaron a planear un libro conjunto, donde reunirían las fotografías y las historias que habían recopilado. Querían que ese proyecto llegara a más personas y que inspirara a quienes, como ellos, habían enfrentado momentos difíciles pero no habían perdido la fe. Pero no todo fue fácil. Hubo días en los que la tristeza volvió a aparecer, recuerdos dolorosos que amenazaban con nublar su esperanza. Sin embargo, cada vez que eso ocurría, Ana recordaba las palabras de Marcos: la bondad siempre regresa. Y eso le daba fuerzas para seguir adelante. Una noche, mientras revisaban el borrador del libro, Marcos tomó la mano de Ana y le dijo: «Gracias por creer en mí, por ser esa luz cuando todo parecía oscuro. No hubiera llegado hasta aquí sin ti». Ana sintió que su corazón se llenaba de gratitud y amor. Sabía que aquella propina no solo había cambiado su vida, sino que había unido dos almas que ahora caminaban juntas hacia un futuro lleno de posibilidades. Así, Ana y Marcos continuaron su camino, convencidos de que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la capacidad de tocar el corazón de los demás y sembrar esperanza donde antes solo había dolor. ChatGPT SED. Ana nunca imaginó que aquella propina enorme sería el inicio de un viaje que cambiaría su vida para siempre. Ahora, después de tantos meses, mientras caminaba por el parque junto a Marcos, sentía que todo lo vivido había valido la pena. Habían superado dudas, miedos y obstáculos, pero sobre todo, habían encontrado en su amistad un apoyo incondicional. El libro que estaban a punto de publicar era la culminación de ese camino. Reunía fotografías conmovedoras, historias reales de personas comunes que habían encontrado en la bondad y la solidaridad la fuerza para seguir adelante. Cada página reflejaba el poder de un simple gesto, de una sonrisa, de una mano tendida en el momento justo. Ana recordaba la primera vez que vio a Marcos en el restaurante, aquel hombre serio y misterioso que había dejado una propina que parecía exagerada. En ese momento, ella solo pensaba en cómo pagar las cuentas, en lo difícil que era llegar a fin de mes. Pero aquella propina la hizo detenerse, reflexionar y, sobre todo, creer que la vida podía ser diferente. Con el tiempo, Ana aprendió que no era solo una mesera, sino alguien capaz de inspirar y transformar. Su sonrisa, su paciencia y su bondad habían sido un faro para Marcos cuando más lo necesitaba. Y ahora, esa luz se extendía a muchas otras personas gracias al proyecto que habían construido juntos. La publicación del libro fue un evento emotivo. En la presentación, rodeada de amigos, familiares y desconocidos conmovidos, Ana habló sobre la importancia de la empatía y la solidaridad en un mundo que a menudo parece indiferente. Contó su historia, desde aquella noche en el restaurante hasta el presente, y como un simple acto de generosidad había desencadenado una cadena de esperanza. Marcos la acompañó en el escenario, y con la voz llena de emoción, agradeció a Ana por no rendirse y por haberle mostrado que la vida siempre puede tener una segunda oportunidad. La ovación del público fue interminable, y Ana sintió que, por fin,
Su vida tenía un propósito más grande que ella misma. Pero la historia no terminó ahí. La repercusión del libro llevó a que más organizaciones se interesaran en su trabajo. Ana y Marcos fueron invitados a dar charlas, talleres y participar en proyectos sociales. Su historia inspiró a muchos, especialmente a personas mayores que encontraban en su relato una luz en sus propias luchas. Ana también recibió mensajes de agradecimiento de personas que, después de escuchar su historia, decidieron realizar pequeños actos de bondad en sus comunidades. Comprendió que su mensaje había llegado más lejos de lo que jamás imaginó. En medio de todo, Ana nunca olvidó sus raíces. Seguía trabajando en el restaurante, atendiendo con la misma dedicación y calidez de siempre. Sabía que cada persona que entraba necesitaba más que comida. Necesitaba ser escuchada, valorada y reconocida. Marcos, por su parte, continuó su carrera como fotógrafo, siempre acompañado de Ana, quien ahora era su socia y amiga inseparable. Juntos seguían documentando historias de vida, con la certeza de que cada imagen y cada palabra tenían el poder de transformar. Una tarde, mientras miraban el atardecer desde un banco del parque, Ana reflexionó en voz alta: nunca pensé que una propina podría cambiar tanto. Pero lo que más importa no es el dinero, sino el corazón con el que se da. Marcos asintió, sonriendo. La verdadera riqueza está en la bondad que damos y recibimos. Y tú, Ana, me enseñaste eso. Ambos supieron que su camino seguiría lleno de desafíos, pero también de esperanza y luz. Porque la historia de Ana y Marcos es la prueba viva de que, en un mundo donde muchas veces domina la indiferencia, un simple acto de bondad puede ser el comienzo de algo extraordinario. Y así, con el corazón lleno y la mirada puesta en el futuro, Ana y Marcos continuaron sembrando esperanza, recordándonos que nunca es tarde para cambiar vidas y que la verdadera riqueza está en dar sin esperar nada a cambio.